Bien, aparece un nuevo elemento desconocido para nosotros. Vamos a ver cómo hallar las ecuaciones del plano en el espacio. Es decir, debemos localizar expresiones matemáticas, se van a llamar ecuaciones, que nos permitan hallar cualquier punto de ese plano. Vamos a ver en concreto tres ecuaciones: vectorial paramétrica y la general implícita o cartesiana. En este vídeo vamos con la ecuación vectorial y la ecuación paramétrica. Un poquito más complicadillo que las ecuaciones de la recta, pero solo un poco. Vamos a intentar deducirlo nosotros. Mirad, todos sabemos que es un plano. Se suele simbolizar con la letra pi y detalle del que vamos a partir. De la misma forma que en la recta partíamos de un punto y un vector director, para localizar un plano vamos a partir de un punto conocido, sus coordenadas P1, P2, P3, y de dos vectores directores. Vamos a llamarlos U y V. Tienen que ser linealmente independientes. Y el vector director U, vamos a decir que tiene como componentes o coordenadas U1, U2 y U3. El vector V, para identificarlo con facilidad, V1, V2 y V3. Repetimos. Si quiero hallar las ecuaciones de un plano, necesito un punto conocido, vamos a llamar P, necesito dos vectores linealmente independientes. Tienen que tener distinta dirección. Y lógicamente, tanto el punto como los dos vectores deben estar en el plano. Vamos con un pequeño gráfico. Muy sencillo. Yo tengo un sistema de referencia, se supone que es ortonormal. Tengo dibujado un plano. Tengo un trozo, porque es ilimitado, tengo dibujado un plano. Y vamos a suponer que en esta posición se encuentra cualquiera de los infinitos puntos del plano. Lo he llamado X y sus coordenadas van a ser 3, valor para X, valor para Y, valor para Z, no son conocidas. X, lo mismo que hicimos con la recta, simboliza cualquiera de los infinitos puntos de ese plano no conocidos. Voy a suponer que este punto es el punto P, es el conocido. Sus coordenadas P1, P2 y P3. Voy a suponer que este es uno de los dos vectores directores, lo llamo V, el otro vector director que lo he llamado U. Linealmente independientes. Es evidente que tienen distinta dirección. Tenemos preparado el esquema. Razonamiento, el de siempre. Mirad. Si yo observo ese gráfico, de la misma forma que hicimos con la recta, si yo uno el origen de coordenadas con ese punto conocido y lo oriento, obtengo el vector OP. Si uno ese punto conocido con el punto genéricamente del plano denominado X, obtengo el vector PX. Si uno el origen con ese punto no conocido del plano, vamos a obtener en este caso el vector OX. Veamos si tienen alguna relación matemática. Pues evidentemente, es decir, gráficamente sabemos sumar vectores. Puedo utilizar la ley del paralelogramo o el método consistente en ir empalmando los vectores. Si yo observo este gráfico, es evidente que el vector OX tiene que ser igual al vector OP más el vector PX. Mismo razonamiento que cuando dedujimos la ecuación vectorial de la recta. Sigo razonando. Vamos a recordar un detalle. Para hallar el plano, para definir su ecuación vectorial, necesito un punto conocido llamado P, P1, P2, P3 y dos vectores directores linealmente independientes.
vector u y vector v. Pues entonces el sentido común me dice que en la ecuación vectorial tienen que aparecer esos elementos. Voy a ver cómo consigo que aparezcan. Mirad qué sencillo. Vector OX. Si hallara sus componentes, final menos origen. El origen es el origen de referencia, coordenadas 0, 0, 0. Final menos origen, x menos 0, quedaría x, y menos 0, y z menos 0, quedaría z. Vector OP. El vector OP, P es el punto conocido, las componentes de ese vector, restamos P menos O. Van a quedar P sub 1 menos 0, que es P sub 1, segunda componente P sub 2 menos 0, que es P sub 2, y tercera P sub 3 menos 0, que es P sub 3. Y ahora viene la esencia. Atención a lo que viene ahora, es la parte fundamental, mirad. Expresión que simboliza las coordenadas de los infinitos puntos de ese plano no conocidos. Expresión que simbolizan las coordenadas del punto conocido de ese plano. Vamos a ver cómo consigo que aparezcan en esta película u y v. Mirad, muy sencillito. Yo analizo el gráfico y digo, coño, si u y v son linealmente independientes, el vector px se puede poner en combinación lineal de esos dos vectores. Es decir, por la ley del paralelogramo, este vector px va a ser igual a ese vector más ese vector. Evidentemente. Es decir, hemos llegado a la conclusión de que el vector px es igual a este vector, pero este vector va a equivaler a un cierto número de veces el vector u. Es decir, este vector que yo estoy señalando va a ser igual a un cierto número de veces que voy a llamar t, multiplicado por el vector u, y este otro vector va a ser un cierto número de veces el vector v. S, un cierto número de veces multiplicado por el vector v. Repetimos, vector px, por la ley del paralelogramo, es este vector más ese vector. Por la ley del paralelogramo, es evidente que px equivale a esos dos vectores. Como este vector va a ser un cierto número de veces u, en este caso más o menos 3, y este vector va a ser un cierto número de veces el vector v, en este caso más o menos 2, lo puedo sustituir por esa nueva expresión. Y en este momento aparece la denominada ecuación vectorial. X y z va a ser igual coordenadas del punto conocido más t por las componentes de u, u sub 1, u sub 2, u sub 3, más s por las componentes del vector v, v1, v2 y v3. Para t y s, números reales. Recordad, t, que es un parámetro, número de veces que u está contenido en ese vector. S, que es otro parámetro, número de veces que v está contenido en ese vector. Llegan los matemáticos y dicen ecuación vectorial, en este caso del plano. Conocemos la ecuación vectorial. A partir de este momento, deducir la paramétrica es muy sencillo. Vamos a recordar la expresión de la ecuación vectorial. Las coordenadas de cualquier punto de un plano van a ser igual a las coordenadas del punto conocido más un número de veces el primero de los vectores directores y más otro número de veces el segundo vector director. Nosotros conocemos esta expresión. Se ha denominado o la hemos denominado ecuación vectorial. El razonamiento, el mismo que en las rectas. Si yo quiero evolucionar con esta expresión, pues lo que se me ocurre es multiplicar t y s por esas expresiones. Va a quedar x y z
igual P sub 1, P sub 2, P sub 3 más T por U sub 1, T por U sub 2, T por U sub 3 más, efectúo el producto. Recordad que S y T son simples números o escalares. Quedaría S por V1, S por V2, S por V3. Analizo. Se me ocurre que puedo sumar, es decir, X y Z va a ser igual, sumo ordenadamente estas componentes, primeras con primeras, P sub 1 más T por U sub 1 más S por V1, segundas sumo respectivamente segundas con segundas, P sub 2 más T por U sub 2 y más S por V2. Por último, sumo terceras con terceras y me queda P sub 3 más T U sub 3 y más S por V3. Analizo. Para que esa igualdad se cumpla, primera igual a primera, segunda igual a segunda y tercera igual a tercera. Igualamos primeras con primeras, segundas con segundas, terceras con terceras y llegamos a la denominada ecuación paramétrica del plano. X ha de ser igual a P sub 1 más T por U sub 1 más S por V1, segunda Y igual a P sub 2 más T por U sub 2 más S por V2 y Z ha de ser igual, en este caso, a P sub 3 más 3 por U sub 3 más S por V sub 3, siendo T y S parámetros que van a ser números reales. Resumen al contenido del vídeo: prácticamente el mismo rollo que con las ecuaciones de la recta en el espacio. Particularidad del plano. Para localizar un plano parto de tres elementos: un punto conocido de ese plano y dos vectores directores contenidos en ese plano. Tienen que ser linealmente independientes. Motivo: tienen que ser linealmente independientes porque de esa forma yo podré expresar este vector Px en combinación lineal de ellos. Si hubieran sido linealmente dependientes, no podía haber efectuado esa combinación lineal. Partiendo de un punto conocido y de dos vectores directores de dicho plano linealmente independientes, llegamos a la denominada ecuación vectorial, operamos y llegamos a la llamada ecuación paramétrica. En el próximo vídeo vamos a ver la denominada ecuación general o ecuación implícita o ecuación cartesiana. Es un poquito especial porque la ecuación general o implícita o cartesiana la vamos a expresar mediante teoría de matrices. Va a ser el determinante de una expresión que en su momento vamos a ver. Tema concluido.